aquello que alguien después necesite consultar algo. Primero, bueno, buenas noches y consultarles si alguno tiene dudas o consultas de lo que hemos visto, de lo que han estudiado, de lo que han leído en estos días sobre algunos de los temas. La semana pasada vimos más que todo temas micro y hoy vamos a ver temas macro. Esa es la parte de lo que toca, ¿verdad? Porque ahí, como ustedes saben, en el tema de economía tenemos dos campos y es la macro y la micro. La micro es la que ve más que todos los temas de las personas y las empresas, y la parte macro es la que ve, digamos, los agregados, que es digamos, el mundo ya de la sumatoria, los mercados, ¿verdad? El gobierno también, el tema de los indicadores principales de la macroeconomía, como son la inflación, el crecimiento económico, los tipos de cambio, temas de balanzas, por ejemplo, de pago a nivel internacional. Todo eso se ve aquí. Entonces, no sé si tienen alguna duda, comentario, sino para iniciar las presentaciones. Como ustedes saben, esas presentaciones más las lecturas que les puse, ahí yo les subí, ¿verdad? Los temarios, pero les señalé en el temario ustedes vieron en amarillo, los títulos principales. O sea, esos de una vez les puse, esos son los que yo le voy a dar énfasis para lo que es el examen, así que para que ustedes le pongan atención. Y con respecto a las presentaciones, ahí que yo les voy a subir, bueno, ya les subí las de la semana pasada, luego les subo estas de aquí a mañana temprano para que ya les queden y con eso puedan hacer también de consultas, pero muy importante que manejen también las lecturas de los libros, para que les deje ahí de referencia. Vamos a ver esto que se llama la parte de los indicadores macroeconómicos. Ahí ya me imagino que lo están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Ahí les dejo unos links también que son para más que todo de consulta. En los cuales vamos a ver digamos, para lo que es datos macroeconómicos que se necesiten, ahí pueden tener la referencia. Bueno, la macroeconomía, ya comentando un poquito lo que es básicamente la macro. Más aquí, vamos a ver quién se me está viendo. Ya. Como les decía, básicamente la macroeconomía nos ayuda a conocer el funcionamiento de la economía en su conjunto a través de los indicadores económicos o las macromagnitudes, y los principales aspectos económicos que se valoran acá es la parte del crecimiento económico, el empleo, los precios, las cuentas del sector público y las cuentas del sector exterior. Y en eso podemos empezar a ver que esos son tal vez, la macroeconomía a veces es un poquito como la que más, aparte de la oferta y la demanda, ¿verdad? Que es siempre muy comentado, la macroeconomía es tal vez una materia que la gente tiene un poquito más cercana, como ya lo habíamos visto en las clases, ¿verdad? Por el tema de que eso es lo que más sale en los periódicos, por decirlo así, ¿verdad? El tema del Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, cómo se mide, ¿verdad? Entonces, por eso a veces uno siente más cercana a la macroeconomía que la microeconomía. Entonces, podemos ver ahí cómo básicamente el Producto Interno Bruto es lo que mide, ¿verdad? El crecimiento económico, el Producto Interno Bruto básicamente lo que hace es valorizar los servicios y bienes y servicios producidos dentro del país en un periodo dado. Entonces, normalmente un año se hace la medida completa, aunque, digamos, hay formas de ir llevando el pulso mes a mes, como acá en Costa Rica el Banco Central lo va llevando por medio del índice
mensual de actividad económica, que eso más o menos le dice cómo va la economía, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, hay varias formas de medir el Producto Interno Bruto. Ahí vemos una infografía donde se ve, ¿verdad? Cómo a precios de mercado, el PIB, cómo se mide, donde digamos, tenemos el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. Y también está por medio del costo de los factores, ¿verdad? Sumando los salarios, los beneficios, utilidades, los intereses y los alquileres que se generan por los factores de producción. También es una forma y tiene que dar el mismo monto, ¿verdad? Para que lo tengan claro. Entonces, son dos de las formas que, más frecuentes en las que se puede medir el Producto Interno Bruto. Y como les digo, eso lo que nos dice es cuánto produce un país en un año. Y nuevamente es el referente para saber cuál es digamos, a raíz de cuál es lo que ese país hace o produce, entonces se mide cuánto crece de un año al otro, ¿verdad? Entonces es como la medida universal, la estandarizada para eso. Y si bien es cierto, es una medida la más utilizada, no está exenta también de tener sus limitaciones, y ahora por ahí las vamos a ver. Entonces, bueno, aquí vemos la medición del crecimiento, que es eso que les decía, y esto que tiene que ver con el Producto Interno, que esto puede ser pregunta examen, ¿verdad? ¿Cuáles son esas limitaciones como indicador económico? Bueno, está sujeta a errores estadísticos, ¿verdad? Como todo, no necesariamente las estadísticas que se vayan tomando o incluyendo sean perfectas, ¿verdad? Puede haber ahí sesgos estadísticos o datos estadísticos que no son reales, y eso, a eso está sujeto. También está que no incluye la economía sumergida, como llaman, o el trabajo como la informal, llamamos acá más que todo en Costa Rica la economía informal, que es aquella que generan personas o inclusive empresas, pero que no están alineadas con el sistema formal, ¿verdad? Por ejemplo, que no están incluidas en tributación directa, entonces no pagan impuestos, o no están incluidas en la caja, ¿verdad? Como patronos, entonces esto también genera distorsiones. Otro trabajo que, por ejemplo, no está incluido ahí es el trabajo doméstico, ¿verdad? Que ya sabemos es un trabajo muy valioso y que también genera, ¿verdad? Genera pagos, genera una serie de cosas, y no está incluido, digamos, dentro de la medición. Entonces son cosas que le hacen un indicador limitado, pero dentro de todo sigue siendo de los más completos. Ahí hay unos que se indican acá, el índice de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano sostenible, que tratan de entonces compensar algunas cosas. Por ejemplo, tampoco se hace en el Producto Interno Bruto, tampoco se hace cuantificación de la contaminación que, por ejemplo, se maneje en el ambiente, ¿verdad? Que más bien eso resta al producto, pero eso no se da, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la situación, ¿verdad? De que esto puede generar distorsiones, ¿verdad? En el índice, pero bueno, es de los más, digamos, aparte de ser más usados, de los más cercanos a darnos un dato, ¿verdad? Real con todas sus limitaciones. Bueno, entonces ahí tenemos el tema también, esa es la medición del crecimiento económico, está la medición del empleo, ¿verdad? También, o más bien lo que normalmente se da es la medición del desempleo, o sea, cuánta población activa que no trabaja. Y en eso tenemos que tener cuidado porque población, ¿verdad? No es todo, o sea, no se cuentan, por ejemplo, niños y adultos mayores, sino que es básicamente las personas en la edad legal de trabajar. Aquí en Costa Rica es de 15 a los 65 años, hay un 16, pues en 15, y que también estén capacitados, ¿verdad? Y que manifiestan el deseo de encontrar trabajo, que eso es importante que lo veamos. Cuando se hacen las mediciones de desempleo, no solamente es la gente que está, sino que también es la gente, o sea, la gente que está en capacidad de trabajar, sino la que esté dispuesta. Si yo, por ejemplo, cumplo que estoy entre los 15 y los 65 años, tengo la capacidad para trabajar, pero no quiero trabajar, quiero quedarme en mi casa, y me encuestan y me dicen, mire, ¿usted puede trabajar? Sí, sí puedo trabajar. ¿Quiere trabajar? No, no quiero trabajar.
entonces ya no entro dentro de esa medición del desempleo, o sea, no estoy ahí. Y eso es importante que lo valoremos, ¿verdad? Y de ahí se saca el índice de desempleo, que es precisamente las personas que están dispuestas y tienen capacidad de trabajar y no pueden trabajar porque no encuentran empleo, ¿verdad? Ahí es donde está el perfil. La inflación también, que eso lo escuchamos todos los días, ¿verdad? Que es el aumento en el nivel general de precios, que también hay que tener en cuenta, no es en un precio, sino que es en un nivel general de precios. Entonces, eso es importante que lo manejemos. Y la tasa de inflación, ¿verdad? Está dado por ese nivel del costo de los bienes adquiridos, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Y está la parte, digamos, esto del IPC, todo esto, ¿verdad? Ustedes recuerdan, lo vimos ahí, por eso lo estoy pasando rápido y lo vamos así nada más a dar un perfil para que ustedes lo recuerden. Entonces, el IPC son básicamente los grupos y ponderaciones de los principales rubros donde se genera, ¿verdad? Como acá, alimentación, vestido, vivienda, homenaje, medicina, transporte, cultura, entre otros, ¿verdad? Entretenimiento, son parte de esos grupos donde la gente utiliza el dinero y se mide en esa canasta. El comercio internacional, por otro lado, es parte de eso, ¿verdad? De esta parte donde el saldo de la balanza comercial, exportaciones e importaciones, ¿verdad? Tienen esta particularidad, ¿verdad? Que están midiendo constantemente cuál es la salida y entrada de flujos en los países. El tipo cambio que se da precisamente cuando hay un país que tiene una moneda diferente a otro, ¿verdad? Que es lo normal también, y entonces tiene que hacer sus pagos en alguna moneda, ya sea en la del otro país o en alguna como usamos de referencia normalmente, que es el dólar o el euro, ¿verdad? Que son monedas normalmente de intercambio. Entonces, eso nos genera un tipo de cambio. Ya lo sabemos acá, ¿verdad? Que nosotros estamos muy supeditados al tema del dólar por la dependencia que tenemos de los Estados Unidos, y entonces eso para nosotros es sumamente importante cómo se maneja el tipo de cambio. El tema del mercado de divisas, que también para nosotros es sumamente importante en tanto hay un movimiento fuerte de entrada y salida de dólares, y eso nos genera impacto sobre los dólares que tengamos, ¿verdad? Sobre los colones. En la política macroeconómica tenemos los objetivos, ¿verdad? El crecimiento económico, el alto nivel de empleo, esos son los objetivos. A eso es lo que quieren llegar los países, a crecer económicamente lo más alto posible, a tener un nivel de empleo alto, o sea, o un nivel de desempleo bajo, a tener una estabilidad de nivel de precios, o sea, una inflación muy baja y una distribución equitativa de la renta, ¿verdad? Para que haya una distribución del crecimiento sumamente equilibrada o justa, y tener un sólido comercio internacional que le dé estabilidad a la moneda. Esos son los grandes objetivos económicos, y para eso hay políticas macroeconómicas que tienen que pasar por la monetaria, que es la que aplica el Banco Central, la fiscal, que es la que maneja el Ministerio de Hacienda normalmente, y la de rentas o exterior, que también se maneja por medio del Banco Central. Y para instrumentos, es muy importante que lo tengan en cuenta siempre, instrumentos que utiliza la política monetaria, por ejemplo, es tipos de interés, tipos de cambio. La fiscal son los impuestos, ¿verdad? Que maneja Hacienda, y leyes o subvenciones también, o acuerdos con sindicatos para temas de, por ejemplo, como se dio con la ley de regulación fiscal, donde ahí prácticamente se congelan todos los salarios del sector público, ¿verdad? Bueno, eso se dio por ley, pero es parte de la negociación que se dio cuando se fue a impulsar la ley de reforma fiscal. La política macroeconómica entonces tiene objetivos de niveles variables y macroeconómicas, políticas macroeconómicas que utiliza esos instrumentos para manejar los indicadores como el PIB, la inflación, el desempleo, ¿verdad? Hay un control que se trata de lograr con eso. Y todo esto, como les digo, es para llegar a una situación de un equilibrio, ¿verdad? A nivel económico. Aquí está la parte de la política monetaria, que lo que le toca es regular la oferta monetaria, o que es lo mismo la cantidad de dinero que se dispone en la economía, y utiliza instrumentos como el tipo de interés, que influyen en el ahorro y la inversión, ¿verdad? Recuerden, el tipo de interés es el precio del dinero. Si el precio del dinero es alto, o sea, el tipo de interés es alto, posiblemente vaya usted a tener menos posibilidades de consumo y de inversión. Si el tipo de interés es bajo, más bien eso se promueve. También hay un tema de regulación bancaria,
Eso es importante que lo tengamos, ¿verdad? Digamos, a nivel de los reguladores, y los cuales, importante hacen ver ahí, digamos, que las instituciones financieras tengan el control, ¿verdad? Por ejemplo, en la asignación del crédito, que sea lo más seguro posible. Y también el tema de la emisión de moneda, porque un banco podría, el Banco Central podría decir, bueno, si nos hace falta dinero para pagar lo que el país debe, pues emitimos dinero, emitimos moneda, colones y listo. Pero esa emisión sin sentido productivo, ¿verdad? Más bien lo que genera es mucha inflación, ¿verdad? Entonces, el Banco Central tiene que tener mucho cuidado y no puede hacer eso como, solo ¿verdad? Porque me parece que podemos generar más oferta monetaria, ¿verdad? Porque eso más bien nos va a generar un problema de inflación. Y la política fiscal, que es la que maneja normalmente el gobierno por medio del Ministerio de Hacienda, es la que tiene que ver con los tributos, los impuestos, las tasas, que igualmente pasa por el Poder Legislativo, como sabemos, ¿verdad? Porque es al final el que aprueba o imprueba los impuestos. Entonces ahí hay temas como los salarios, las transferencias, los subsidios, las becas, todo eso que son cuestiones que se usan a nivel del gobierno y que podrían incidir, ¿verdad? En el tema de la cuantía de los impuestos que se reciben, en los que se gastan, y si eso genera un déficit o un superávit público, que como ya hemos visto en Costa Rica, muchos años siempre, normalmente lo que se ha generado es un déficit público, o sea, gastamos más de lo que nos ingresan por impuestos, y eso siempre ha sido un problema, porque entonces hay que financiarlo con deuda pública, y por eso hemos tenido problemas de una deuda grande que ha superado, ¿verdad?, ciertos índices, y por eso se tuvo que pasar una ley de reforma fiscal para que esa deuda se pague, o sea, se empezara a atajar, porque si no se nos podía hacer un problema muy grande a nivel país, ¿verdad? También las políticas macroeconómicas pueden ser expansivas según, y esto es fijo materia de examen normalmente, ¿verdad? Puede ser temas expansivos donde se genere más oferta o haciendo que bajen las tasas de interés o aumente el gasto. En el caso público, ahora si aumenta el gasto público, esto ayuda a la economía, porque entonces el gobierno al comprar más cosas, entonces pues, contribuye a que crezcan, ¿verdad?, empresas alrededor que les venden esos productos o servicios. Y también si bajan los impuestos, porque si baja la tasa de impuestos, quiere decir que las empresas van a tener que pagar menos impuestos y van a utilizar ese dinero para utilizarlo en otras cosas mayores, ¿verdad? O sea, de consumo e inversión. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Y la parte también de la política contractiva es que haya menos ofertas, suben las tasas de interés más bien porque restringe el consumo e inversión, o disminuye el gasto público porque entonces hace que el Estado maneje menos. Vamos a ver, tenemos acá el tema de la política exterior también que se maneje. Hay una política comercial que puede ser contingente por ejemplo, contingentes a la importación, impuestos aduaneros, créditos a la exportación, todo eso que pueda manejar y pueda favorecer o restringir la parte de importaciones, los tipos de cambio, que ahí es donde manejan también. Recuerden que si hay un tipo de cambio bajo, eso va a favorecer al importador, que va a tener que pagar menos colones por los dólares que está comprando, o en el caso de más bien afecta negativamente a los exportadores o a los, digamos, de turismo, porque ellos reciben dólares y entonces van a cambiar sus dólares por menos colones, ¿verdad? Y caso contrario, si el tipo de cambio está alto, entonces favorece a exportadores y turismo, y más bien perjudica a los importadores que tendrían que pagar más. Y eso es un juego constante en la economía, ¿verdad? Ya lo hemos visto aquí en Costa Rica, cómo sectores han venido clamando por un tipo de cambio lo más justo posible, porque si no se ven afectados. Y la política de rentas, que lo que se hace es buscar una distribución equitativa de la renta, buscar un mínimo de calidad de vida, tener un control de la inflación y manejar, por ejemplo, en ese caso, los salarios mínimos, becas, subsidios, subvenciones, que es lo que el gobierno muchas veces hace, para paliar, para compensar un poco en aquellos sectores que se ven, digamos, un poco desprotegidos. Y aquí tienen un perfil, y esto lo pueden revisar ahí, de cómo ciclos a la baja en fiscal monetaria exterior, ¿verdad?, con las políticas recomendadas, y un ciclo al alza. Eso también lo vimos en clase, creo que hicimos ejercicios y en grupo sobre cómo se manejaba esto, y creo que pueden recurrir a esos ejemplos para que lo puedan
manejar mejor. Para que le den un repaso, más bien. También esto, ahí están las políticas recomendadas, el tema de qué hacer, dos formas de incrementar la renta, políticas recomendadas también. El indicador de la distribución de renta, que es la curva Lorenz, lo que nos dice es que cuánta renta acumula el porcentaje de la población más pobre, ordenada de renta de menor a mayor. Entonces, es básicamente una distribución que el índice de Gini, ¿verdad?, lo que hace es que nos dice qué tan igualitaria es una sociedad en cuanto a la distribución de la riqueza. Entre el índice más cercano a 1 es más desigual y entre más cercano a 0, más igualitario. Pero Costa Rica anda ahí por ahí del 0.51, que diríamos que estamos como en el medio, y eso pues no es tan, diríamos, no es tan bueno, porque nos ha convertido en uno de los países más desiguales, por lo menos a nivel de los países de la OCDE somos el más desigual, y en otros datos a nivel latinoamericano pues sí estamos un poco mejor, pero la comparación es un poco complicada porque es con países que realmente no están tan bien en temas de distribución de riqueza, ¿verdad? Y también ahí vemos ejercicios como este de objetivos macroeconómicos para sanear balanzas de pagos, que también lo pueden revisar. Eso es una parte de lo que es los principales datos de macroeconomía, que me parece que comprende lo principal que vamos a ver en esa área. Y la otra es sobre los sistemas financieros internacionales, que ya se los comparto. Aquí está en... y tenemos ahí el tema de los mercados financieros, ¿verdad?, que se encuentran vinculados, integrados, ¿verdad?, en el mundo ya. En cuanto a en economía, ningún país es una isla, ¿verdad? Todos tienen consecuencias o tienen ya una interacción muy fuerte. Todo esto, los empleos, precios de bonos, acciones, precios de alimentos, ingresos del gobierno y las importantes variables económicas, todas se encuentran vinculadas en tipos de cambio y desarrollos propios del ambiente financiero global. Y en eso se basa el sistema financiero. Ahí tienen una enlace a YouTube para que puedan ver un video que nos apoya con eso. Y en esto el comercio de bienes y servicios internacional aumenta el nivel de vida, ahora eso está comprobado, es parte de lo que algunos, los que favorecen la globalización han promovido siempre, que es una de las grandes consecuencias positivas que ha traído la globalización. Otros, dicen que no, pero en realidad está comprobado que sí aumenta el nivel de vida, porque ha hecho que los países tengan mucha más disponibilidad de bienes y servicios que si no se diera la parte de comercio. Y se promueven ventajas comparativas, que es términos de eficiencia, ¿verdad?, de bajar los costos de producción en los países a raíz del intercambio. Yo voy a exportar de lo que soy mejor productor y voy a importar en aquello en que no soy tan eficiente como productor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros no producimos vehículos, ¿verdad?, porque no somos buenos en eso, porque tendríamos que tener plantas de gran escala que no tenemos la capacidad para hacer. Entonces si no hiciéramos eso, seríamos ineficientes muy posiblemente y serían carísimos y nadie nos compraría sus carros. Así que eso lo hacen otros países que sí tienen la posibilidad, ¿verdad?, la capacidad de hacerlo. Entonces eso es importante. Y otro factor que ha contribuido al crecimiento proviene del encogimiento del espacio económico. Al reducirse el costo de las comunicaciones y el transporte, eso ha generado globalización de mercados y que la actividad financiera crezca en forma importante y rápida, ¿verdad? Entonces ahí se habla también de las economías abiertas, donde se participa el comercio internacional, que la razón de exportaciones o importaciones sobre el PIB mide la inserción en el mercado internacional. Entonces eso, hay una medida ahí, entonces entre más alta sea esa relación, podemos decir un país está más inmerso o menos inmerso
en el mercado internacional, como el ejemplo de Costa Rica, que tenemos un índice más o menos de 60-70%, entonces somos un país que tenemos mucha participación o inserción en el mercado internacional, dependemos mucho de eso. Mientras hay otros países, inclusive Estados Unidos, ¿verdad? Que no lo crean, Estados Unidos ese índice anda como al 30%. ¿Por qué? Porque con Estados Unidos es una economía tan grande internamente que con su propio consumo interno le basta y sobra, pero bueno, pero ellos exportan e importan porque hay cosas que definitivamente, como decíamos ahí, tiene ventajas comparativas, pero es un país tan grande y tan fuerte que, ¿verdad? que tiene muchas condiciones y no está inserto en la parte ahí. Un país como Alemania, por ejemplo, es casi que el 100%, o sea, es un país muy dado al comercio internacional. Entonces, eso es importante verlo. Y por otro lado, tenemos como siempre el tipo de cambio, que es el precio, ¿verdad?, de la moneda en otro tipo de cambio de moneda, como lo vimos ahora. Y como el mercado cambiario, ¿verdad?, es importante para lo que es pues, la transacciones, la generación de transacciones en moneda, ¿verdad? Y los diferentes mercados, porque como estamos hablando, globalización significa una interacción de mercados muy importante. Esto ya lo vimos. Hay una teoría de paridad de poder de compra, que lo que nos dice es, ¿verdad?, los diferentes, se trata como el índice Big Mac, que es un índice informal del economista, y ahí viene la explicación y vienen unas mediciones, donde lo que se trata es que el Big Mac es un producto muy homogéneo, o sea que se supone que es igual en cualquier país. Usted va a comer un Big Mac y tiene los mismos elementos, pues entonces hace una comparación de cuánto cuesta en cada país y su conversión a los dólares, según el tipo de cambio. Entonces, eso lo que trata de hacer es ver qué tan caro, qué tan barato puede ser un país con respecto a otro. Entonces, mediciones como esas han dicho que en Suiza, por ejemplo, el Big Mac cuesta $5, en Costa Rica 4 y en Argentina 2. Entonces, haciendo ver que en Argentina es más barato que comprarlo en Suiza, ¿verdad? Porque tal vez el nivel de vida de Suiza es muy alto y entonces lo hace un país relativamente caro, igual que Costa Rica, que ya eso también nos ha dejado a veces como un país que es bastante caro con respecto a otros, ¿verdad? También tenemos que las cuentas de balanzas de pago y comerciales también se manejan, ¿verdad?, en este tipo de transaccionabilidad financiera internacional. Igual, como una empresa, ¿verdad?, el país vende y compra, y eso hace, como les decía, que tengamos déficit o superávit en balanzas. Y normalmente Costa Rica, por ejemplo, tiene un déficit en la balanza de pagos porque normalmente reciben de bienes porque vendemos menos de lo que compramos, pero en la parte de servicios tenemos un superávit importante porque en servicios sí vendemos muchísimo más servicios de los que compramos. En eso Costa Rica es un país que se ha vuelto una sociedad de servicios. Y también tenemos el tema de los tipos de cambio que hablábamos ahora en la parte anterior de macroeconomía, como ya vimos, porque las diferentes fuerzas del mercado hacen que se generen los tipos de cambio, ¿verdad?, y la afectación que tiene. Pero además hay tres formas principales de tipo de cambio: el fijo, donde el gobierno interviene para defender un tipo de cambio que no se mueve; el flexible, que es donde se deja la oferta y la demanda; y el administrado, como el de Costa Rica, que de cierta forma, aunque se deja a las fuerzas del mercado, el Banco Central tiene el derecho, o se arroja el derecho a intervenir por cualquier situación que considere que produzca un movimiento muy fuerte hacia arriba o hacia abajo, se supone, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vienen esto es un repaso, parte de lo que veíamos en clase. Entonces, los movimientos de tipo cambio, que puede ser a la baja o a la alza, ¿verdad? Y tenemos también un sistema financiero internacional, que es un conjunto de instituciones privadas y públicas que proporcionan medios de financiación a gobiernos o entidades en el mundo, ¿verdad? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hay bancos como regionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que son bancos utilizados para generar ese tipo de cosas. El patrón de oro clásico es una forma de evolución del sistema financiero. Eso fue antes, a mediados del siglo pasado, y se fue generando hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, el Bretton Woods y el FMI, ¿verdad?, que se llama el Acuerdo de Bretton Woods y el FMI, nacieron, y ahí había una decisión de convertir el dólar en oro, ¿verdad?, como una forma de respaldo para las monedas, entonces por ser monedas muy fuertes.
y empezó todo un sistema financiero internacional diferentísimo al que había. Y también se fueron creando diferentes grupos, como vemos aquí, de bancos multilaterales, regionales y mundiales que generaron desarrollo, ¿verdad? Fueron incentivando, promoviendo financiamiento a muchos lados. Entonces aquí vemos cómo eso generó crédito de inversión extranjera, créditos a proveedores, bancos comerciales que se dieron. Y en cuenta algunas organizaciones, como ya les dije, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Cooperación Financiera Internacional, y ahí los explica qué es su función, pero básicamente lo que han hecho es promover, ¿verdad?, el desarrollo y el financiamiento de proyectos a nivel mundial, y eso pues ha generado muchas cosas. Crecimiento, ha financiado el comercio internacional, la globalización, mucho de eso ha salido de todo lo que estos mercados financieros han dado, ¿verdad?, tanto a nivel de deuda como de bonos colocados por los gobiernos, etcétera, ¿verdad?, para que se pudieran financiar y poder canalizar esos montos. Eso es básicamente la parte de la macroeconomía que vamos a ver, y como les decía, lo que está señalado en amarillo, pero son básicamente estas cosas. La parte macroeconómica, los principales indicadores, la parte que son, cómo se calculan, qué papel tienen en la economía, y la parte sistema financiero internacional, cosas que ya, como les digo, ustedes vimos en el curso de economía gerencial, y que lo que tienen básicamente que repasar, y por eso les señalé en amarillo los puntos que realmente importan, para que no tengan que estudiarse todo, sino que básicamente basarse en esos que les puse, y luego tenerlos en cuenta. En la bibliografía yo les voy a subir estas presentaciones para complementar las que ya les había subido la semana pasada, y más bien indíquenme si hay alguna consulta, duda. La idea es que si tienen en el video de aquí a la otra semana también dudas o consultas, pues puedan escribirme si es necesario, ¿verdad? Y ahí les daré bibliografía o ubicaré alguna consulta. Sí, Kilmer. ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? Dos preguntitas. Para bueno, la clase pasada vimos temas que incluían fórmulas. Ajá. En la prueba es posible encontrarnos una que otra ahí. No lo voy a poner a calcular, tranquilos. Ya esa parte la pasamos en el curso normal. Sí. Y la Básicamente es que segunda explique. era... Ok, perfecto. No, y la segunda era también con respecto a los dedillos, si también nos los va a pasar. Sí. Sí, Sí. perfecto. Así ahí yo les voy a hacer un compendio para que vean diferentes. Ahí en las presentaciones, como ustedes saben, ¿verdad?, ahí están ya los enlaces de videos para que complementan temas, ¿verdad? Entonces ahí Sí, ustedes pueden recurrir, sí, ahí están Bueno, digo yo, los de la clase también. los de la clase. Ok, sí, Ok. perfecto. Sí, más bien el del otro, de la clase pasada ya está, y esto dura 20 minutos en gestionarse. Entonces de aquí a más tarde o mañana temprano yo les estoy subiendo las presentaciones estas, y también los videos por cualquier cosa de consulta. Pero en eso sí, yo más que todas las preguntas van a ser generales, de criterio, de que, ¿verdad?, que ustedes, pero no tanto de que calculen algo. Ok. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Adriana. Sí, cuando ya usted entregue la prueba, si a uno le surge una consulta, ya sea interpretación de alguna pregunta o algo así, y uno lo está haciendo viernes en la noche, ¿sería posible como que usted lo responda el sábado temprano, aunque sea, o por ahí? Sí, claro. Sí, vean, nosotros el próximo viernes, cuando yo les entregue la prueba, la vamos a salir juntos para que ver si hay dudas. Y como usted bien dice, si hay alguna duda que sea una duda que uno sepa, puede ser de interpretación, ¿verdad? Y alguna de las preguntas, con mucho gusto yo se las atiendo. Ya si es algo, ¿verdad? Profe, ¿qué tendría que poner aquí, verdad? Tal cosa, por supuesto que no. Pero si diga, profe, es que aquí la pregunta dice tal cosa, estoy como con la duda si esto significa tal cosa o tal otra. Eso yo les puedo decir sí o no, ¿verdad? Ya en el momento, pero ustedes me la pueden escribir, y la idea es que el viernes yo les voy a entregar, como les dije, la prueba, y la idea es que la presenten el sábado al mediodía para que tengan un espacio ahí. Entonces, cualquier cosa, yo voy a estar atento a cualquier consulta. Eso sí, me la escriben, no me llamen porque no
muy difícilmente les conteste, pero sí me pueden escribir, yo con mucho gusto les respondo. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Profe, perdón, el viernes igual a la misma hora, ¿verdad? Sí, próximo viernes nos vemos a 6:30, que sería básicamente ya para ver si tienen algo ahí muy relevante que preguntarme, o ya para nada más leer la prueba y dejársela para que más bien se dediquen a hacerla. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, voy a tener la grabación acá y nos estaría